Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, créanme, está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Revelan mensajes privados de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Impresionante. Sí, amigos, lo que escucharon. Se ha desatado la tormenta en redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y nosotros, como buenos chismosos que somos, vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora. Para aquellos que no estén tan familiarizados con este par, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son actores sumamente exitosos, guapísimos y, para muchos, la pareja perfecta. Saltaron a la fama internacional gracias a la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y su química en pantalla, como ya sabemos, traspasó la ficción. El romance entre ellos fue para el deleite de los fans, un hecho real, y su relación acaparó titulares y portadas durante mucho tiempo. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones, incluso las de las estrellas de cine, tienen sus altibajos. Hande y Kerem, después de un tiempo juntos, decidieron tomar caminos separados. Fue una noticia que entristeció a muchos, pero es parte de la vida. Lo que nadie esperaba, o al menos no de esta manera, es que el final de su relación trajera consigo un torbellino de controversia. Y es precisamente aquí donde entran en juego los mensajes privados. Según lo que se ha filtrado y publicado en varios medios, supuestamente se han revelado conversaciones privadas entre Hande y Kerem. La información es un tanto escasa y obviamente hay que tomarla con pinzas, pero el hecho es que existe esta situación y está generando mucha expectación y debate. Ahora, antes de que sigamos adelante, quiero ser muy clara, este es un tema delicado. Respetamos la privacidad de Hande y Kerem y vamos a abordar la información con el máximo cuidado y responsabilidad. No vamos a difundir rumores ni especulaciones sin fundamento. Nos basaremos en las fuentes verificadas y en lo que se ha hecho público hasta el momento. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cómo se filtraron estos mensajes? Esa es la gran pregunta del millón. Existen varias teorías, algunas más descabelladas que otras. La teoría más popular, y la que parece tener más sentido, es que la filtración podría haber sido producto de un hackeo o un ataque informático. Lamentablemente, en la era digital, este tipo de incidentes son cada vez más comunes, y nadie está completamente a salvo. Los teléfonos, las cuentas de correo electrónico y las redes sociales pueden ser vulnerables a ataques, y la información privada, lamentablemente, puede ser robada y expuesta sin el consentimiento de las personas afectadas. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que la filtración fuera interna. Es decir, que alguien con acceso a la información, ya sea un amigo, un conocido, o incluso un miembro del equipo de trabajo de alguno de ellos, haya decidido filtrar los mensajes. Esto, por supuesto, sería una traición a la confianza y una violación grave de la privacidad. La tercera opción, que es la menos probable, es que se trate de una manipulación o una falsificación de los mensajes. En el mundo digital, lamentablemente, es posible crear información falsa, y los mensajes no serían la excepción. Habría que investigar para determinar si lo que se está mostrando es real. En cualquier caso, independientemente de cómo se hayan filtrado los mensajes, el hecho es que ahora están en circulación, y el impacto en Hande y Kerem ha sido innegable. ¿Y qué dicen estos mensajes? Bueno, aquí es donde la historia se pone más interesante. Según las filtraciones, los mensajes revelan detalles sobre su relación, sus sentimientos, sus discusiones y hasta, al parecer, algunos secretos íntimos. La información es variada y, como dije antes, hay que tomarla con cautela. Lo que sí parece ser evidente es que los mensajes muestran que su relación, como cualquier otra, tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos. Hubo momentos de amor y pasión, pero también momentos de conflicto y desacuerdo. Es natural, es humano, y no debería ser motivo de escándalo per se. Sin embargo, el contexto en el que se han filtrado los mensajes, y el hecho de que sean información privada, es lo que ha generado tanto revuelo. La gente se pregunta si los mensajes revelan algo que justifique la filtración, si hay algo que no sabíamos sobre su relación, o si simplemente es un intento de dañar la imagen de alguno de los dos actores. Los medios de comunicación turcos han estado cubriendo el tema con gran detalle, y cada día surgen nuevos detalles, rumores y especulaciones.
Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de opiniones, críticas y defensas. Los fans de Hande y Kerem se han dividido, algunos defendiendo a sus ídolos y otros criticando la situación. Algunos fans han expresado su indignación por la filtración y han pedido respeto por la privacidad de los actores. Otros han aprovechado la oportunidad para especular y analizar cada detalle de los mensajes, buscando indicios de lo que pudo haber pasado entre ellos. En este punto es importante destacar que ni Hande ni Kerem se han pronunciado públicamente sobre la filtración de los mensajes. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer comentarios al respecto. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación, y ha hecho que la gente se pregunte si están lidiando con la situación en privado o si están esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos. El silencio de Hande y Kerem es comprensible. En una situación como esta, lo más importante es proteger su privacidad y evitar que el escándalo se salga de control. Hablar públicamente sobre los mensajes podría generar aún más atención y dar más credibilidad a las filtraciones, y por eso es probable que estén esperando a que la tormenta amaine antes de tomar cualquier medida. El equipo legal de Hande y Kerem, por supuesto, ya debe estar trabajando en el tema. Es probable que estén investigando la filtración, evaluando las posibles acciones legales y preparando cualquier defensa que consideren necesaria. La filtración de mensajes privados es una clara violación de la privacidad, y los actores tienen todo el derecho a proteger sus derechos y su reputación. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este escándalo para la carrera de Hande y Kerem? Esa es otra de las preguntas clave. En el mundo del entretenimiento, los escándalos pueden tener un impacto significativo en la imagen pública de los actores. Pueden afectar su reputación, sus contratos y sus proyectos futuros. En el caso de Hande y Kerem, es probable que el escándalo tenga un impacto, pero no necesariamente negativo. Ya son dos actores muy conocidos y queridos, y tienen una gran base de fans. El hecho de que su relación fuera pública y que su romance apasionara a la audiencia, ayuda a que se sientan identificados con ellos. Si manejan la situación con inteligencia y cautela, es posible que el escándalo incluso les sirva para reforzar su imagen y generar aún más interés en sus proyectos. Sin embargo, también es posible que el escándalo afecte a sus contratos publicitarios. Las marcas y empresas suelen ser muy cuidadosas con la imagen de las celebridades que contratan, y un escándalo como este podría hacer que algunas empresas se replanteen su colaboración con Hande y Kerem. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem dependerá de cómo manejen la situación, de cómo respondan a la polémica y de cómo logren proteger su privacidad y su reputación. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, es probable que el escándalo siga dando que hablar durante algún tiempo. Los medios de comunicación seguirán cubriendo el tema, y las redes sociales seguirán ardiendo. Es posible que surjan nuevos detalles, nuevas filtraciones y nuevas especulaciones. Es muy probable que en algún momento Hande y Kerem decidan hablar sobre el tema, ya sea en una entrevista, en un comunicado, o a través de sus redes sociales. Si deciden hacerlo, será interesante ver qué dicen y cómo abordan la situación. Mientras tanto, es importante que todos mantengamos la calma y que no nos dejemos llevar por la especulación y los rumores. Debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem y no difundir información que no esté verificada. Y sobre todo, debemos recordar que son personas, con sentimientos y con derechos, y que merecen nuestro respeto. En conclusión, este escándalo de los mensajes privados de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una clara muestra de cómo la vida privada de las celebridades puede ser expuesta y vulnerada en la era digital. La filtración ha generado controversia, especulación y debate, pero es importante recordar que, ante todo, se trata de una violación de la privacidad. El futuro de Hande y Kerem dependerá de cómo manejen la situación, y de cómo logren proteger su imagen y su reputación. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos explorado a fondo este tema tan candente y hemos tratado de darles la información más completa y precisa posible. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, déjame en los comentarios qué opinas sobre este escándalo. ¿Crees que la filtración es justificable? ¿Crees que Hande y Kerem deberían hablar sobre el tema? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.